luego vamos a mostrar unas ejemplarizaciones. Me gusta que esto no simplemente quede en la teoría, sino que ustedes vean objetos relacionados con esa parte de teoría. Y luego viene un tercer momento donde ustedes, con base en los elementos mirados y revisados hoy, van a empezar a hacer una primera aproximación en parejas. Es decir, ya es nuestra primera tarea para la próxima sesión. ¿Ya? ¿Ya? Bueno. Entonces finalizamos. Entonces tienen que estar atentos porque muchos de los enlaces que hay que hacer de esos elementos tienen que ustedes recomponerlos al final para hacer la propuesta de trabajo en la siguiente sesión. Este primer trabajo va a ser parejas. Después, como no sabemos el rumbo que ustedes tomen hacia los semestres subsiguientes, pues no sabemos si el misma parejita va a seguir en trabajo de grado o que a uno le toque pasantía y el otro se vaya por modalidad teórica. Entonces ahí ya tendremos que hacer exploraciones individuales, ¿cierto? Para el final. Como lo decía en la clase anterior, la idea es que de aquí salga un protocolo. ¿Qué es el protocolo? Es un proyecto de investigación, ¿cierto? No lo confundan con el proyecto arquitectónico, que es otra cosa. Es un proyecto de investigación, el cual tiene un título, tiene un tema. Eso lo vamos a ver en las sesiones subsiguientes también, donde usted claritico les llega con ese documento, se inscribe en la modalidad de trabajo que quiera y ahí el profesor de turno lo va a orientar para desarrollar eso. Esa es la idea. Como les contaba en la clase anterior, ocurre que a veces también se hacía ese ejercicio. Llegaban acá, hacían su metodología de investigación, salían con un proyecto de investigación y cuando llegaban a trabajo de grado, los profesores de trabajo de grado los devolvían a empezar de ceros, y no es la idea. La idea es que ustedes tengan claritico lo que van a hacer. Por eso se está dando este tiempo de entrada de esta materia que se volvió obligatoria para facilitarles a los muchachos que en algún momento que la vean ya tengan idea de cómo van a trabajar su trabajo de investigación. Bueno, vamos a ver tres conceptos básicamente. Uno que es muy general, que es el de conocimiento. Un segundo que es de ciencia. Estos dos tienen unos criterios muy básicos, muy elementales, no vamos a profundizar en ellos, pero sí vamos a centrarnos en esta parte final que corresponde a la investigación con las respectivas observaciones. Entonces, esos tres elementos que son iniciales dentro de los temas investigativos, pues en general son el conocimiento, la ciencia y la investigación, y empezamos por el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Es entender las cosas. Es decir, yo no puedo abordar un tema sin entenderlo, que a veces eso nos ocurre frecuentemente, ¿cierto? Actuamos sin el debido entendimiento, y eso se nota mucho, por ejemplo, cuando ustedes hacen análisis de un referente. Simplemente bajan información, conocen ese referente, pero nunca generan conclusiones. Quiere decir que lo hacen mecánicamente. Entonces, parte fundamental de ese conocimiento es que entendamos las cosas, ¿no? Entonces, si nos metemos, por ejemplo, en el análisis de un referente, pues conocer ese referente, entenderlo y sacar conclusiones. Si no, no sirve de nada el proceso. Conjunto de ideas que proporciona información para actuar. Si lo hacemos también con un referente, yo a esas conclusiones yo les llamo lecciones de arquitectura. Es decir, si usted toma un referente como un elemento de conocimiento y lo quiere consignar aquí con unas conclusiones, esas conclusiones se vuelven lecciones que nos permiten actuar. Ejemplo, si yo voy a diseñar un hospital, veo un referente de hospital, busco qué me interesa de lo que debería ser el proyecto de
hospitales, y esa información, a partir de las lecciones que me da ese referente, me sirven para generar mi propio proyecto, asociándolo con ese ejemplo para que lo entiendan mejor, ¿cierto? Y bueno, el conocimiento es una interpretación del mundo. En este caso, en el ejemplo que estamos colocando, pues es una interpretación de alguna manera de ese elemento o estudio en cuestión. ¿Cómo evoluciona el conocimiento? Si ustedes ven esas figuritas que tenemos allí, a través de la historia, pues han ido cambiando. Primero se decía que la Tierra era plana, luego se decía que la Tierra no es plana, es cilíndrica. Creo que cuando ya el señor Colón, en su época, cuando veía los barcos supuestamente que se perdían en el horizonte, entonces en medio se comprobó que la Tierra era redonda. Y luego hubo otras teorías del geocentrismo, es que todo giraba alrededor de la Tierra, y después se cambia y aparece la teoría del heliocentrismo, que decía que todo gira alrededor del Sol, que es lo que de pronto aquí ya nos enseñaron cuando ustedes veían geografía en un colegio, por ejemplo. Y hoy ya no nos hablan de esto, sino nos dicen no, que hay multiversos, ya no es universos sino multiversos, es decir, múltiples sistemas de estos regados en una cuestión infinita, ¿cierto? Mire que va evolucionando el conocimiento y seguramente la ciencia va evolucionando para probar esas cosas, pero ahorita aparecieron otra vez estos señores. Si ustedes se han dado cuenta, hay un movimiento fuertísimo de los terraplanistas y les salen, ¿no? Que mire, la Tierra es así, estamos en una bóveda, que todo es una creación holográfica. Hubo un señor por allá, pero así re fanático, ¿no? Con este tema, que hizo un cohete en el patio de la casa y se tiró, y esa vaina le explotó cuando iba saliendo a la estratosfera, no sé qué, y se mató. Él quería probar que la Tierra era plana. Y entonces se vuelven fanáticos, pero estamos en este punto ahora. Y aquí aparecen otras teorías, y solo mando una, pero puede ser esta, la de agujeros negros, ¿no? Y bueno, entonces, con ese ejemplo quiero demostrarles simplemente que el proceso es evolutivo o involutivo. Miren, cuando se hace todo este panorama hasta llegar a los agujeros negros, pero aparecen nuevamente los terraplanistas, esto es una tarea muy vieja, entonces como que se regresa, entonces es como cíclico el asunto, ¿cierto? Entonces eso es lo que intentamos, que a lo largo de la historia, pues, un objeto puede mirarse de distintas maneras, y si lo asociamos nuevamente a un referente arquitectónico, yo les he dicho, lo que normalmente se consigue en un referente arquitectónico, entra en internet, todo el mundo le habla de los temas funcionales. Difícilmente encuentra un referente analizado desde el punto de vista espacial. Desde el punto de vista tal vez formal sí, pero el énfasis es lo funcional. Entonces miren, ¿por qué traigo a cuento eso? Porque un elemento se puede, de alguna manera, evaluar, estudiar de distintas formas, de distintas ópticas, ¿cierto? Para obtener un... Bueno. Ciencia. ¿Qué es la ciencia? Es un estilo de pensamiento. Viejos datos vistos de manera distinta y conocimiento que puede ser provisional y eventualmente comprobable. Y aquí se están dando ya pistas de lo que va a ser la investigación, ¿cierto? Porque nos apoyamos en la ciencia para comprobar esos elementos que son propios del conocimiento. La ciencia se divide en estas 4 categorías. Son las ciencias formales, ahorita vemos cuáles son, las ciencias fácticas, las ciencias naturales y las ciencias sociales. En una clasificación que hace un autor que se llama Mario Burge, hace esta recomposición de esos 4 que ustedes veían como igualitas, y él dice cuáles son. Entonces, las formales son esas ciencias, digamos, puras, ¿no? Que es la matemática, la lógica, el lenguaje, etc.
Las naturales, física, química, astronomía, biología, geología. Está dentro de las fácticas, y de aquí se dividen las sociales, que son la sociología, la antropología, la psicología, etc. ¿Por qué coloco yo ahí la arquitectura entre paréntesis y no encajada en ninguna de esas clasificaciones? Y ahí tenemos ya un problema nosotros cuando nos dedicamos a esos temas de investigación. ¿Qué pasa? Que nosotros somos todo y nada, ¿sí? Y ese lo vivimos a diario acá cuando hacemos procesos investigativos, cuando pasamos proyectos a la BICRI, no los devuelven. De pronto aquí hay algunos que han participado en proyectos estudiantiles también, ¿cierto? Y a veces no los devuelven porque nos piden unas casillas a cuál de la ciencia es la punta. Y cuando yo digo somos todo o nada, es que tenemos de todo un poquito, ¿cierto? Si usted hace investigación sobre resistencia a materiales, puede estar aquí, en las ciencias formales. Si hace un tema relacionado, en el caso mío, de la vivienda personalizable, puede estar aquí, porque estoy tocando temas sociales y temas relacionados con la antropología, que es el hombre, ¿sí? Tratamos sobre relaciones con el hombre, inclusive psicología también. Entonces estoy en las ciencias sociales. O si la relaciono con un lugar, porque acá está eventualmente la geografía, entonces imagínense, puede estar aquí. O si hace análisis de materiales, también puede estar aquí, relacionados con la física y con la química. Entonces miren, estamos muertos, porque estamos en todos los mundos, pero no estamos en ninguno así como disciplina. ¿Por qué? Porque si ustedes componen la palabra arquitectura, es arte y técnica. Entonces las artes tienen un camino por acá, y las técnicas seguramente tienen otro camino por el otro lado, ¿no? Ese es un primer problema al que nos enfrentamos. Y cuando vamos a publicar un artículo, que es lo que normalmente, cuando usted termina una investigación formal, todo eso se debe publicar en lo posible. Y uno busca una revista indexada, que es donde vale para el tema, por ejemplo, para nosotros como profesores, para que nos den puntos a nivel investigativo, que se vuelven después puntos salariales, eso es plata múltiples. Nos dicen, sí, necesitamos que su artículo entre en una revista indexada, y en Colombia solo hay 2 revistas indexadas, ¿sí? De ARC, que es la de la Universidad de los Andes, y la Católica de Bogotá. Entonces, ¿qué pasa con eso? Por ejemplo, de ARC, yo soy par evaluador de artículos de ARC, y dice, listo, saquemos la tanda, publican una vez al año. Entonces imagínense, si usted quiere publicar, ¿no? Y dice, el tema de este año es tecnología. Entonces llegan todos los artículos relacionados con tecnología. Si lo suyo era con otra línea distinta, con proyecto arquitectónico, ya tiene que esperar 3, 4, 5 años. Ahora sí, para que se den cuenta del problema en que estamos. Y luego de ARC recibe 200 artículos, y de los 200 no le dan cabida en la revista, sino por allá 5. Entonces imagínense los filtros que hay que hacer. Entonces miren que es un problema porque no tenemos como claridad dónde estamos. Mientras que usted ve profesores de acá, de matemáticas, eso tienen 20, 50, 100 revistas indexadas para meter sus artículos. Entonces eso es otra facilidad. Entonces, bueno, ahí les cuento que tenemos problema como en la clasificación en esa ciencia, digamos así. Bueno, ¿qué caracteriza la ciencia? La duda. Yo les decía la clase pasada, ustedes oyen hablar de hipótesis, es que es una palabra a veces que se nos vuelve por allá difusa, pero yo digo sospecha, les ponía el ejemplo. Si la novia o el novio le está poniendo cachos, usted tiene una sospecha, y lo que hace con la investigación es dudar, ¿cierto? Es decir, sospecho que me está poniendo cachos, y voy a comprobar esa hipótesis, ¿cierto? Entonces, le mando un investigador, o usted se para a chequear la teoría porque no sabe con quién, pero entonces ahí empieza a investigar. Genera interrogantes, y la verdad se vuelve un tema provisional, porque al final, pues no hay verdades absolutas, ¿cierto? Dentro del conocimiento y dentro de la ciencia. ¿Cuál es la importancia de la ciencia?
para nosotros, pues primero que trabajamos con un conocimiento nuevo, podemos favorecer temas relacionados con la tecnología, se produce desarrollo, ¿cierto? Y todo en función del sector humano y social, ¿cierto? Es decir, todo lo que gira en función de la ciencia, en principio debe favorecer esto. Lastimosamente, si ustedes se han dado cuenta a lo largo de la historia, no es tan cierto. Por ejemplo, cuando los nazis hicieron un desarrollo de la medicina, pues tuvieron que experimentar con personas, haciéndoles una serie de experimentaciones, y dicen que sí, que la ciencia evolucionó a partir de esos estudios. Sí, pero miren que no iba en función de esto. Seguramente sí, a futuro eso redundó en esto, pero en el momento fue bastante crudo que tomaron al humano como experimentaciones para el desarrollo de la ciencia, y en eso podemos hablar no solo de la medicina, en los campos del desarrollo de armas, todo eso, pues obviamente primero hay una serie de consideraciones en esta triada que en últimas aparentemente va en contra de esto, ¿cierto? Pero de todos modos la ciencia pues debe en principio valorar el tema humano y social. Listo. Miren, eso es sencillito. Ahora sí entramos propiamente en lo que es la investigación, que es lo que nos compete. Entonces, primero, ¿qué es una investigación? Es un trabajo para producir conocimiento, por eso tenemos que hacer la antesala de qué era conocimiento y qué era ciencia. Y se debe hacer a partir de un trabajo racional, sistemático, verificable, y aquí resalto falible. ¿Qué es falible? Que falla. Ustedes han oído la palabra infalible, ¿cierto? Pero rara vez escuchan la palabra falible. Infalible es que no falla, pero falible es que falla. Entonces no quiere decir que cuando usted arranque el trabajo y se pone a investigar algo, ejemplo, nuevamente, los cachos de la novia, ¿cierto? Resulta que no, era una sospecha errada, no pasó nada, estudiamos el LICS, ¿cierto? Entonces, ahí falla el tema. O usted hace una serie de experimentaciones para verificar algo y resulta que al final no le salen las cosas como la planeó. Entonces, esa es parte de la dinámica investigativa. Bueno, investigar es hacer diligencias para averiguar una cosa. Mira, aquí está la sospecha esa. Viene esta palabrita, es de esto, inverse ir, que es ir tras las señales, la huella, la pista, el indicio, el rastro, el vestigio que deja alguna cosa. Eso es investigar, ¿cierto? Y es un trabajo para conocer una realidad y encontrar la solución a un problema. Entonces ahí vayan poniendo cuidado, porque cuando yo les preguntaba en la clase pasada, que nadie me contestó qué quieren hacer o quién tiene algo como idea para hacer en su trabajo de grado cualquiera de las modalidades que escogen. Pues bueno, no la tienen todavía, pero se supone que a partir de hoy tendremos que ir pensando, y los ejemplos que les voy a dar al final, pues tendremos que estar pensando en que esto nos va a llevar a tener al final un producto que me va a orientar el camino a tomar en mi proceso investigativo de finalización de carrera. ¿Qué implica? Mira, esto es súper importante. Primero, creatividad. Segundo, cualificación académica. Y tercero, método. Y esta palabrita nos va a acompañar en muchas de las diapositivas de aquí para adelante. Cosa que nos falla casi siempre. Tomemos un ejemplo así básico. Taller de arquitectura, que es el dolor de cabeza de ustedes. No tienen método, entonces empiezan a hacer maquetas como a la loca sin saber qué. Y dentro de ese método, la misma disciplina, ¿no? Cuando hablamos de cualificación también es eso, que no solo son las partes técnicas, sino las partes personales. Entonces, dejan para última hora toda, entonces no les alcanza el tiempo, entonces no entregan bien las cosas, porque no hay un método de trabajo. Usted tiene un método, dice, me formulo cada día trabajar tantas horas, y sagradamente las cumple, entonces tiene un método. Entonces, bueno. ¿Por qué la creatividad? Pues porque cualquiera de las líneas que ustedes tomen
pues tienen que experimentar con estos procesos para darle como el sello personal a ese tipo de investigaciones que se someten. Y cualificación académica, pues si bien es cierto, ustedes desde primero están haciendo, pero ya en este nivel ya están a punto de salir a su vida profesional, ya están seguramente en el ciclo final, en el de énfasis, y que es el que tienen que abordar en la próxima vez, y ahorita seguramente algunos estarán en el flexible. Por eso esta asignatura aparece en los últimos semestres, que se supone que ya tiene un bagaje de conocimientos que le permite abordar estos procesos investigativos. Bueno, ¿cómo se aborda una investigación? Siguiendo unas reglas, con esfuerzo, esto no es gratis, hay que hacerlo, y nuevamente aparece un método. ¿Y cómo lo hacemos? Una, por intuición, ¿cierto? Es decir, podemos abordar una investigación simplemente porque yo intuyo que por ahí puede ser el camino. Ahorita les voy a mostrar unos ejemplos donde se intuye algo, a veces funciona, pero a veces no funciona. Por ensayo y error. Entonces yo creo que tal cosa, entonces ensayemos tal cosa. No, no funcionó, entonces vamos por otra. Entonces mire que eso es simplemente intuitivo. Puedo capitalizar errores y de los errores puedo sacar algo. Y eso me permite consolidar un método, y vuelve a aparecer el tema método. Cuando ustedes armen la estructura de ese protocolo, va a haber una casillita que se la vamos a explicar, por ahora no se preocupen, simplemente estoy tomando como puntos generales, que se llama metodología. Los que han participado seguramente, de aquí han participado algunos en proyectos de investigación acá de la universidad. ¿Nadie? Bueno, ahí hay una casilla que se llena en la MIS, se desarrolla, aparece una plantilla, entonces título, objetivos, bueno, y ya aparece metodología, y entonces usted tiene que explicar la metodología. Y al final aparece recursos, presupuesto, entonces ahí va metiendo todo así. Bueno, entonces, acá también, y ahorita vamos a ver varias metodologías. Listo. Mire lo que pasa, que hay unos pasos para lograr esa investigación, ¿cierto? Primero, identificar esa necesidad o situación problema. ¿De dónde sale eso? De una deficiencia que usted descubrió en algo, de una falla, de una inconsistencia, de un inconveniente, de una dificultad, una duda, peligro, riesgo, carencia, insuficiencia de algo. Ahorita esto lo vamos a ejemplarizar, ¿cierto? Con un trabajo mío, y vamos a ver esto. ¿Qué más necesito? En las investigaciones hay una palabrita que se llama antecedentes. Que si yo digo que vamos a buscar una falla en las estructuras patrimoniales de Pasto, listo, entonces ya detectamos un problema. ¿Qué hacemos? Pues nos vamos a buscar huellas, historia o anamnesis, es decir, a nivel histórico, cómo se han comportado esas estructuras, no en Pasto, sino en el mundo en general, ¿cierto? Para después, esa experiencia que se tuvo con esos elementos patrimoniales que se deterioraron, cómo lo puedo aplicar a Pasto. Entonces tengo que revisar lo que ha pasado antes. ¿Qué es la anamnesis? La anamnesis es una hoja de vida que usted presenta. Ese es un tema médico, que es su hoja de vida, o lo que se llama vulgarmente la historia clínica del paciente. Eso técnicamente se llama anamnesis. ¿Qué es qué? Que cuando usted va al médico, él le pregunta cuántos años tiene, dónde vive, qué hace, qué estudia, etcétera, para conocer a partir de eso unas generalidades. Sí, es como devolverse en el tiempo, por eso se llama antecedentes, para a partir de eso él tomar alguna decisión posterior y detectar por qué es que usted está enfermo o enfermo. Y esta palabrita se trae a otros campos, ¿cierto?, que viene de la medicina, para uno reconocer algo, ¿cierto? Entonces, esa es la anamnesis, es decir, que uno no empieza cuando está investigando de cero, sino que hace esa mirada en retrospectiva para considerar esos antecedentes.
presentar un método. A veces la palabra método no sabemos qué es, o decimos cuál es su metodología. Pues la metodología es el estudio del método. ¿Y qué es el método? Son estrategias o tácticas que usted utiliza para resolver algo. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la metodología de un taller? Que es lo que están todos los días ustedes. Pues primero una etapa investigativa, una etapa de esquema básico, una etapa de anteproyecto y una etapa de proyecto. Digamos así, los 4 paquetes gruesos. Entonces hay unas estrategias y unas tácticas y eso los puede ir desglosando. Y el último es encontrar la solución a esos interrogantes. ¿Cierto? Ese es el propósito de la investigación. Porque usted normalmente vamos a ver que se formula por acá una pregunta y al final yo debo o no resolver la pregunta con la investigación. Si me falló, si fue falible, entonces no contesté esa pregunta. Y si la logré, entonces di respuesta a un problema, a un interrogante que me surgió. Bueno, tipos. Los tipos de investigación se clasifican primero según los objetivos del estudio. Entonces, hay unas que se llaman exploratorias, descriptivas y explicativas. Entonces, la primera exploratoria es cuando algo ha sido poco estudiado. Esta no requiere esa pregunta, porque es que aquí hago salvedad de algo. Aquí en la universidad tienen un formato para... Uno es el de la BIS, y a veces cada programa tiene un formatico para diligenciar su trabajo de grado. Y todos hay una hoja que dice hipótesis. Y entonces, si mi investigación no tiene hipótesis, porque es exploratoria, pues ¿por qué me obligan a poner hipótesis? ¿Cierto? Pues no necesariamente. Hay otras que sí, pues son estas. Entonces el formato no es flexible, ¿cierto? Para que entendamos ese proceso. Entonces las exploratorias, primero, ¿qué no ha sido estudiado? Pues vayan echando cabeza, porque sobre esto es que vamos a hacer el ejercicio. Entonces, de la arquitectura, ¿qué creen ustedes que no ha sido estudiado? Entonces dicen, a ver, pasos, pongamos, que no haya estudios sobre edificaciones en tapia, pero no de la tapia de allá de 1800, de 1900, sino del año 2000 para acá, 25 años atrás. Miren que ahí hay algo, no está estudiado y no tiene hipótesis. Bueno, descriptivas, esta es más fácil, miren, se basa en un análisis, en un inventario y en una clasificación. Entonces, por ejemplo, ventanas patrimoniales de Pasto. Entonces me voy y hago un análisis o un inventario de todas las tipologías de ventanas de Pasto. Y ese podría ser un estudio. Yo le estoy dando pistas, ¿cierto? Pero mira, ahí podría ser una investigación descriptiva. A ver, muchachos, si está mejor el partido o lo que estén allá, si no, tranquilos, no pasa nada, se pueden retirar. Yo no llamo lista, pero es que es fastidioso. Es como que yo, el día de mañana, ustedes tienen que exponer, yo me pongo a charlar con otro amigo que me vino a visitar y a mostrarme las fotos del chat y esto. Creo que ya estamos grandes para eso, ¿vale? Entonces, sinceramente, no hay problema, yo aquí no estoy obligando a nadie. Si está mejor el partido, si está mejor el chat, lo que sea, listo. Se levantan, se van, me dejan a mí tranquilo, se quedan aquí los que quieren y no pasa nada, ¿vale? Segundo llamado. Listo. Y explicativas son las que se refieren a una casa y un efecto, y estas sí requieren esa palabra relacionada con la hipótesis, es decir, la sospecha. Yo sospecho tal cosa, entonces ahí puede haber varias opciones a partir de un interrogante, y ahorita también las vamos a ver. Bueno, sobre la naturaleza de las fuentes, ¿qué es eso? No se preocupen por la rimbombancia de esto. Las fuentes simplemente son los elementos bibliográficos o recursos que se tienen para generar una investigación. Se divide en bibliográfica y empírica o de campo.
Entonces, la bibliográfica, por ejemplo, hay doctorados que usted estudia, hace un doctorado y estudia la obra de Le Corbusier, por ejemplo, y es un libro, y con eso hace toda su investigación. No miran nada más. Hay otras maestrías doctoradas que dicen 5 textos únicamente, y con esos 5 y no miramos nada más, entonces son bibliográficas, ¿cierto? Y empíricas o de campo, estas sí, que son directas o indirectas, es decir, que son de reconocimiento, como su nombre lo indica, en trabajos de campo, digamos, es decir, haciendo experimentaciones y demás. Según los intereses, se dividen en puras o básicas y en aplicadas o prácticas. Esta primera aumenta el saber, se relaciona con el conocimiento de una realidad, y las aplicadas o prácticas son de aplicación normalmente en tecnología para mejorar productos, y muchos campos de acción de la industria se relacionan con estas. En la arquitectura puede ocurrir, ¿no? Usted diga, vamos a hacer concreto translúcido, que esa ya salió, entonces está dentro de esto. O vamos a hacer una casa realizada con impresión 3D, seguramente esto pasa bien de esto. Bien. Según el objeto de estudio, se llaman formales o exactas, que son aquellas que aplican una lógica matemática, fácticas o naturales, las que están relacionadas con la biología y la ciencia, humanas y sociales, hombre y sociedad, que normalmente algunas que salen de acá del programa de arquitectura normalmente podrían estar en esta. En esta, como decíamos, si usted se mete a estudiar un material, aquí han hecho estudiantes, por ejemplo, estudiaron el comportamiento de la tapia en ciertas edificaciones patrimoniales de Pasto y tenían que hacer puros laboratorios de probetas. Creo que hicieron como 30 o 40 de distintas tapias extraídas en la ciudad, y con base en eso armaron su proyecto y estaría dentro de ese tipo de investigación. Según el propósito de los resultados, fundamentales son aquellas que generan una ley general, es decir, ¿cómo se traduce esto? Simplemente el estudio produce algo, pero no hay una aplicación, ¿cierto? Es decir, generamos la vacuna contra el cáncer, listo, pero ahí murió, no pasó a mayores, nunca aplicaron, nunca hicieron experimentos, nada. Entonces esas son esas fundamentales. La activa, que se relaciona con casos, y aquí nosotros utilizamos mucho esta a veces, y ahorita vamos a ver en algunos ejemplos, cuando hablamos de estudios de caso, ¿cierto? Entonces voy a comparar todas las iglesias patrimoniales de Pasto, entonces con casos, entonces la Merced, Cristo Rey, esta, la otra, y va. Y algunos de los que estamos dedicados a la docencia, hay investigaciones formativas que tienen que ver con pedagogía. Por ejemplo, yo tengo una que se traduce en una investigación que se volvió después un libro, que era un análisis de lo que pasaba en primer semestre con lo que pasa en segundo semestre a nivel metodológico, para que el estudiante entienda unos pasos a seguir en primero, que son los mismos pasos que se hacen en segundo. Lo que pasa es que primero es abstracto y lo segundo es real, ¿cierto? Ahora sí, entendido lo que pasa en segundo, ya no me quedó tiempo para seguir indagando. Yo podría ese segundo completar lo que pasa en quinto, qué pasa en octavo. No, pero se supone que con lo de segundo, si usted era meticuloso, es que de segundo hacia octavo lo que cambia es la escala, pero no la metodología, ¿cierto? Entonces, cambias el tamaño. En segundo hacen una casita, en octavo hacen 200, en un multifamiliar, lo que sea. Entonces, aquí son investigaciones de tipo formativo. Según la perspectiva temporal, se dividen en históricas, descriptivas y experimentales. La histórica se devuelve al pasado, la descriptiva analiza situaciones del presente y las experimentales
como su nombre indica, yo experimento algo para tener un producto determinado que al final me puede cambiar la idea de futuro con base en ese tipo de investigación. Mire la cantidad de clasificaciones, es un poquito enredada, pero igual pues este material después se los paso pues, para que ya lo lean con más detalle. Tipos, según el enfoque, esta sí es fácil de entender: cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo son números, ¿cierto? Y cualitativo son cualidades. En esas dos palabras se puede resumir. Entonces, ¿qué pasa? Cuantitativo, pues simplemente transcripción de datos. Entonces digo, ¿cuántas casas del centro histórico se cayeron entre el periodo 1990 a 2025? Doy datos, cifras. Y acá, cualidades. Por ejemplo, los edificios esos verdes que entregaron allá, ¿qué calidades espaciales tienen? Pues no, entonces usted hace unas tablitas y dice humedad, deterioro de fachadas, techos caídos, cero espacio público. Pues mire que estamos hablando de cualidades tanto del espacio urbano como del espacio público. Entonces mire que ahí uno puede ir enlazando. Bueno. Listo, esas son las clasificaciones. Ahora sí, no necesariamente nos encasillamos en un tipo, ¿no? Usted puede mezclar, por eso aquí se dice, y se muestra con esta flechita, puede establecer interrelación. Entonces la mía puede ser exploratoria y además cualitativa. Entonces usted puede jugar el partido de muchas cosas. Es previsible identificar un énfasis. Entonces enfatiza en algo que usted quiera, y eso ya va en las aspiraciones personales y creativas de cada investigador y dependen del objeto de estudio. La investigación, cualquiera que sea, necesita un planeamiento. Es planear, y en eso es que poco tenemos como disciplina nosotros. Y yo les pongo el ejemplo. Se los decía siempre, los que estuvieron de pronto conmigo en primero. Planee cuánto cartón se va a gastar en la entrega final. O cuántos pliegos se va a gastar para llevar al plotter. Y llega el plotter, se acabó el papel, y usted como no tenía su papel, entonces no le puede plotter los planos. O la maqueta quedó incompleta porque a las 12 de la noche se le acabó el cartón y me morí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no se hizo un ejercicio de planeación. Y en la vida real y yo se los he dicho siempre, usted no espera a que en la obra se acaba el cemento para ver qué hacemos. Porque es que no estamos en una ciudad grande como Bogotá, que usted dice, se va a acabar el cemento, venga, ya vamos a otra concretera, lo que sea, y tráigame, a una ferretería y tráigame lo que me faltó. Acá no. Acá dependemos de una vía que está taponada, que tiene problemas de movilidad, Entonces se demora un cemento en llegar 15 días, por decirlo así. Y entonces usted para la obra, ¿cierto? Entonces, en la investigación también tenemos que hacer ese ejercicio de planear las cosas. Primero, delimitando claramente el problema, y aquí aparece esta delimitación. Y aquí la invitación es a no tratar de arreglar el mundo con los títulos y los temas que ustedes escogen para la investigación. Entonces dicen, el problema es la demolición del centro histórico de Pasto. ¿Cuántas casas tiene el centro histórico de Pasto? ¿Y cuánto tiempo se le va a llevar en estudiar todas? Pero si usted dice, delimita, demolición en el centro histórico de Pasto entre la carrera 20 y la 22, bueno, delimitó. Si no le interesa mucho la palabra delimitar, entonces diga, acoté el problema, ¿cierto? Va desde esta calle a esta calle y no toco más. Entonces mire que me facilita a mí el asunto. Entonces, parte de esa planeación es esto, porque entonces los recursos los invierto en esa delimitación. No voy a estudiar las 200 casas del centro histórico, sino me focalizo o en una manzana o en algo que usted quiera demostrar en esa delimitación.
Y, por supuesto, la investigación produce información. Cuando usted está investigando ese tema, por ejemplo, de las casas, demolición de las casas de pasto, pues va a producir ¿qué? Entonces también que esto sea alcanzable. Y me remito como empecé la charla. Dicen, y en eso pasa en la BIS, productos a entregar. Entonces dice, libro relacionado. Vamos a entregar, hacer una exposición, no sé qué, listo. Y ve uno el presupuesto y el libro, entonces, y artículo indexado. Entonces, 3 productos para ganarse al jurado que le está evaluando eso. No es alcanzable ninguno de los anteriores, ¿cierto? Entonces, usted, esa producción, ese proyecto de investigación, tiene que ser acotado también, alcanzable y acorde a unos recursos. Yo les pregunto, ¿cuánto les vale producir un libro? Nomás les digo así por encima, si es full color, un tiraje de 100 vale 200 millones de pesos. Y en el presupuesto dice 1 milloncito. Entonces ya es carrete, ¿sí ven? El artículo ya lo hablamos. Turno en de ARC o en el de la Católica, esperando a ver si allí lo pueden publicar, ¿cierto? Entonces, en eso hay que ser muy claros con los entregables, con lo que ustedes se van a comprometer. Momentos de la investigación. Como ya explicamos, hay un problema que voy a resolver. Hago un planeamiento, no es planteamiento, ojo con la palabra, es planeamiento, que se refiere a planeación. Genero ese proyecto, como les decía, no es el proyecto arquitectónico, es el proyecto de mi investigación. Planeo ese desarrollo, genero un informe al final. Y lo que se pide normalmente es que se pueda difundir a partir de varias estrategias. En la difusión, una es la publicación, otra es el artículo, otra es el libro, otra es una conferencia. Hay muchas formas de difundir, ¿cierto? Ahorita hay a nivel tecnológico también muchas herramientas. Bueno. Pasos. Paso 1. Identifico un problema que quiero resolver. Paso 2, concibo ese plan. Paso 3, ejecuto ese plan. Y paso 4, presento la solución. Entonces, listo. Vamos a ver todo lo que acabamos de ver ahorita. Es lo que van a hacer ustedes de tarea y yo se los voy a facilitar mostrándole algunos insumos prácticos. De un ejemplo aplicado con la experiencia de algunas investigaciones que he tenido a mi cargo y otras fruto también del producto que les mostré la vez pasada como abrebocas, relacionado con un proyecto que se presentó como parte de la maestría en arquitectura de la vivienda, de la cual yo fui egresado. Entonces, listo, vamos a ver esto. El ejemplo aplicado se va a entender con este tema, ¿cierto? El título es Casa habitada, casa transformada, razones de los cambios y es posible la vivienda personalizada. Mire que aquí, si me regreso, ahorita lo vamos a hacer, pero si yo me regreso, aquí puedo solo desde el título descubrir a qué tipología de investigación queda. Si tengo una pregunta, ¿a cuál me remito? La que dice hipótesis. ¿Cuál sería? En los apuntes que quedan. Señora. Explícame, exacto. Si voy a buscar razones de cambios en las viviendas, ¿qué sería? Podría ser cualitativa o cuantitativa. Cualitativa, porque estoy buscando razones como de cambio. Casa habitada, está el personaje, ahí hay una que debe decir algo relacionado con los temas humanos, ¿sí? Y casa transformada la puedo hacer a partir de un estudio de caso. Entonces miren que solo con ver el título yo podría encasillarla en varios
elementos de esas clasificaciones. Eso es lo que más o menos les apunto a lo que tienen que hacer. Ahorita no lo van a hacer con el tema de ustedes, porque ese es posterior. Ahorita, y me adelanto un poquito a la tarea, es que ustedes van a tomar una investigación cualquiera, relacionada por supuesto con la arquitectura o el urbanismo, esa es la actividad que van a hacer en parejitas, y se van a devolver en todo lo que explicamos hoy, no con el conocimiento y ciencia, pero sí con todo el paquete de investigación, donde digamos tipos de investigación, objetos de investigación, recursos de investigación, todo eso, y va diciéndome usted, esta que encontramos puede ser aquí por esto, por esto y por esto. Eso es más o menos la tabla. Bueno, vamos a ver entonces los pasos. Dice dentro de los pasos, identifica una necesidad o problema. Este caso en particular, como yo les conté la vez pasada, yo tenía varias inquietudes que se resolvían en un ensayo que nos pedían sobre los posibles temas para hacer desarrollos en la maestría, y yo la bauticé en ese momento la vivienda personalité, que después terminó convertida en vivienda personalizada, ¿cierto? Mire que ahí yo ya tenía una inquietud, es decir, yo ya estaba identificando un problema. ¿Y eso de dónde sale? De algo muy elemental. El ciclo ideal en la construcción, que se nos ponía también en la clase pasada, es que yo diseño, construyo, entrego y habito. Esta sería una línea ideal, ¿cierto? De que usted hizo su diseño, se construyó como usted lo diseñó, se entregó y fue habitado. Pero la realidad nos demuestra dos condiciones. Se diseña, se construye, se entrega, y una vez ya limpiecita la casa para ser habitada, volvemos a la obra. Porque el piso que les decía, la señora no le gustó, la estufa, la cocina no le gustó, entonces volvimos a cambio. Y yo les decía, tenemos tanta plata, hombre, que una baldosa que jamás he usado, la volvemos a la basura y luego se habita. Ese es un ciclo, ¿cierto? Y el otro es diseño, construyo, entrego, sí se pasaron a vivir allá, ¿cierto? Pero vieron que ya cuando la habitaron, el piso era muy resbaloso, la cocina no les sirvió, entonces ahí vuelven al proceso constructivo. Entonces, mire que ahí estoy, a partir de esto, buscando un problema que me resuelve ese tema que yo estoy buscando. ¿Por qué la gente cambia las cosas en una casa? Por eso era casa habitada, casa transformada, razones de los cambios, y es posible la vivienda personalizable. Y mire que parto de ese problema, y yo en este paso estoy identificando ese problema, estoy buscando la solución. ¿Qué más problemas tenemos? Que normalmente, y esto les va a pasar a ustedes, esto es un tire y afloje en la relación arquitecto-cliente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El usuario es cambiante, la vivienda es estática. Pero entonces, ¿por qué no permitimos transformar? Me explico. Si tengo esta casita y si mi familia creció, pues que crezca también la vivienda. Pero ya si después de viejo se me fue mi familia, ya estoy solo, ¿por qué sigo viviendo en la misma? Cuando ya no necesito todo ese espacio, ¿cierto? Y entonces, ¿por qué no puedo recortar la vivienda? Ahí es una reflexión importante, ¿no? Y esto se logra mediar con este proyecto de trabajo. ¿Por qué? Porque yo tengo espacios que se encogen y se amplían de acuerdo a las necesidades de espacio de la gente. Entonces, ¿sí ven? Entonces, es importante entender ese problema. Y otra, estos son las operaciones que se hacen ilegalmente, digamos así, en las viviendas multifamiliares y en las viviendas de 2 o de 3 pisos. Veamos esta, que es muy común. La azulita es su casita. Su papá dice, no, pero ¿para qué dejamos ese antejardín? Eso es un botadero de basura, construyamos para afuera. Entonces, trum, se salió. Entonces, para que no lo muerden, primero colocó un machón como columnas
y llega el inspector de planeación, le dice, ¿qué pasó ahí? No, está haciendo el cerco nomás. Mentira, a los 2 días ya aparece techo, ventanas y tal. O algún tiempo es antejardín mientras pasa el inspector y después techaron y ya quedó acá. La más fácil que hacen es hacia atrás, que es un patio. El patio es el respiradero de sus casas. Yo no sé quiénes viven aquí en casa, levanten la mano. En casas, ya bastantes. ¿Qué pasa en el patio? Me imagino que está techado. ¿No? Bien, ahí respira bien, no se enferma. Esto es para que la casa respire por atrás. ¿Sí o no? Bueno, y creció también acá, ¿cierto? Y fuera de eso, terraza. Aquí en Pasto acostumbran no tener techos inclinados, sino planchas. Entonces, no, hagamos otro piso allá. Con G-Flag, eso livianito, no necesita estructura nada. Entonces, las casas, miren, se van transformando a capricho del usuario, ¿no? Bueno, esta es, digamos, hacia el exterior, la que es visible. Y esta otra es la invisible, que es la que por dentro transforman y no cambia el foquito, digamos. Que esta es muy común también. Pero en multifamiliares también ocurren los cambios. En el exterior, en el primer piso, los que tienen apartamentos en primer piso, hay un retiro obligatorio y terminan techando. O el arquitecto entregó un balcón y a los 2 días le corrieron la ventana y se convirtió ya en parte de la sala. Y los que les tocó el último piso, pues hacen lo mismo que hacen acá. Entonces terminan construyendo por ahí arriba y volviendo una nada del edificio. Ustedes ven edificios muy bonitos cuando por allá arriba hay unos remiendos, uno le puso casita colonial allá arriba, tejas y cosas que no tienen nada que ver con el lenguaje del edificio, ¿cierto? Y también ocurren transformaciones internas. Entonces miren que hay problemas. Que todas estas 3 láminas que les mostré me están llevando a una posible solución, en principio, de lo que sería la vivienda personalizable. Aquí lo estaba teniendo fácil porque yo ya tengo el título definido, ya lo hice. Pero en un momento, estas eran como las inquietudes que debía resolver el proyecto. Método. Estrategias, como se los mostré la vez pasada. Yo me invento esto, que es un cubito, digámoslo así, para que lo entiendan mejor. Cada uno de estos es como un capítulo, es un método, es una táctica, y me invento esto para entender las relaciones entre las partes de cada una de esas tácticas, que es muy complejo. Entonces aquí está la teoría, la práctica, los hallazgos, etc. Bueno, dentro de esos métodos, pues uno no trabaja, digamos, a palo seco. Yo me inspiro en otras metodologías que otras personas han activado. Entonces aquí había una, por ejemplo, de González Lobo, que hablaba del uso, la ambientalidad, la funcionalidad. Mire que coinciden muchas cosas en temas arquitectónicos, y lo traslado aquí, que es el de color gris, y con estas etiquetas lo voy asociando al mío. Entonces empieza a ver que la metodología no me la invento yo adapto una metodología existente y la reconozco como mía. Y luego trazo esto, que les decía la vez pasada, que a veces son mapas conceptuales, como los anunciamos en el librito de Olavo Scorcia, que normalmente él utiliza flechitas generando unos conectores para que se entienda, ¿cierto? Pero esto ayuda mucho a organizar la información. Inclusive yo soy un convencido que, entendido esto, antes de poderme yo a escribir algo, entonces yo digo, ¿qué voy a meter en este paquete? ¿Qué voy a meter en esto? Entonces me va dando una organización y por ende una planificación de lo que voy a hacer. ¿Estamos? Entonces acostúmbrense ustedes a entender, hechos por ustedes, no para que copien estos, ¿cierto? Hechos por ustedes, ustedes pueden empezar a generar su propia forma de organizar la cosa. Bueno. Permite una solución, miren, respuestas a interrogantes. Aquí aparecen 12 estrategias, ¿cierto? Esto es del tamaño de un pliego, y aquí todos los productos en abstracto y todos los proyectos
que se hicieron porque, como les decía la vez pasada, era una propuesta de investigación proyectual que tenía que ver con proyecto final. Entonces tenían 3 proyectos a los cuales cada una de estas estrategias se debía ver consignada en esos proyectos. Bueno, con respecto a los tipos de investigación, dice exploratoria. ¿Por qué? Porque es un elemento poco estudiado. ¿Qué me pasó a mí? Que la palabra personalización en la arquitectura, muy difícil encontrar libros y ejemplos. Se encuentra mucho en la industria, ¿cierto? Entonces a mí me tocó hacer como una adaptación entre la arquitectura y la industria para poder de ahí sacar algunas herramientas. Entonces se podría encasillar esta en algo relacionado con una tipología exploratoria. Descriptiva, dice análisis, inventario, clasificación. También se los conté más o menos en la clase pasada. Yo tuve que estudiar 177 proyectos y aquí en esta matriz le voy sacando elementos que se detectan, ¿cierto? Y esos me sirven después para revertirlos a mi trabajo. Después hice un filtro, se bajó como a 55 y ya se iba colocando, ya no en forma de matriz, sino que aportaba cada proyecto en función de la posible personalización, y entonces ya se tenían estas plantillas, estas matrices. Explicativas, cuando hay una hipótesis. Pues básicamente, la hipótesis se denota como una pregunta de investigación, que en este caso es posible la vivienda personalizable, y al final pues yo podría contestar que sí, bajo esas 2 estrategias. Tipos, puras o básicas, ¿cierto? Es decir, detectamos una realidad. Entonces en este caso se utilizó esta matriz con variables, variables temporal, variable espacial, variable de causa y variable de sujeto. Mira, aquí hay gente, aquí hay variable de causa, es decir, ¿por qué personaliza la casa a un personaje? Pues porque con la personalización yo quiero identificarme. Entonces yo soy el dueño de la casita roja, entonces todo el mundo sabe que Checa vive en la casita roja, ¿cierto? Otros, no, porque mi vecino amplió, se robó el antejardín, entonces yo también lo hago, ¿cierto? Entonces aquí hay una serie de casos. Porque si le hago 5 pisos a mi casita, entonces voy a tener más estatus social. O por la tendencia de estrenar. Entonces mire que hay muchas razones, ¿cierto?, por qué la gente personaliza un espacio. Entonces todo eso se descubre aquí y se cuantifica y estaría en ese conocimiento de la realidad y estaría como una tipología de investigación pura o básica. Y aplicada o práctica, cuando reconocemos esos elementos, entonces tenemos que hacerlos en un tema proyectual. En este caso es uno de los proyectos que se llama Bausis, que es producción mía en un lote de la ciudad de Bogotá. Bibliográfica. Mire, y aquí viene un tema de planificación importante. Yo me iba volviendo loco en esa maestría cuando tenía tanta información, y seguramente les ha pasado a ustedes que dicen, voy a diseñar el hospital de 5.º nivel, entonces tengo normativa, tengo referentes, tengo una cantidad de cosas, pero desordenado. Entonces claro, yo estaba perdiendo mucho tiempo. Cuando yo necesitaba un documento X, yo decía, yo lo tengo en alguna parte, pero no lo encontraba rápido. Entonces un fin de semana me tocó hacer un alto en el camino y empezar a hacer este ejercicio. Arme carpeticas y vaya mirando el título, y en cada documento lo voy embolsillando en cada una de las carpeticas, y después ya fue muy fácil. Cuando iba a hablar de cambios y transformaciones, abría esta carpeta y ahí encontraba solo eso, y no me demoraba una tarde entera tratando de buscar el archivo que yo sabía que estaba, pero no sabía en dónde. No sé si les ha pasado. Entonces, esas bibliográficas, en este caso, pues hace ese reconocimiento a todas las bibliografías que eventualmente se estudian. Como les decía, a veces es un libro, 2 libros, 5 libros, aquí había infinidad, ¿no? Y ahí está todo el registro, cada carpetica de esas tiene todo el registro de esa información.
Empíricas o de campo. Miren, les contaba, fuimos a ver estas imágenes que son del año 84, ¿cierto? Que son dibujos míos, cómo estaba el estado del arte de esa urbanización cuando fue entregada, y después ahora les muestro otras imágenes cómo queda cuando se vuelve al campo otra vez a revisar lo que pasó con esas transformaciones de esas casitas. Bueno. Humanas o sociales, miren. ¿Para qué personaliza la gente? Para obtener más espacio, para usar el modo del espacio distinto. Entonces, miremos esta foto. Es la misma casa, casa 1 y casa 2 de la misma urbanización, no es la misma casa, perdón, es la casa 1 y la casa 2 de la misma urbanización. Así es como la entregó el arquitecto y así es como la transformó la gente. Entonces, le rompió todo este balcón para que se vea la escalera y fuera de eso la están usando como patio de ropas, ¿cierto? Y ese trato sí. Bueno, y eso es común que pase. Esta es de esas casitas que le cambiaron, por ejemplo, el material. Y en esta obra, que también le ocurrió al amigo Le Corbusier cuando hizo Chandigarh en la India, a los indios, porque ellos sí son los indios, o no son los hindúes, hindú es una religión, indios son los que viven y nacen en la India. En los proyectos de vivienda que hizo Le Corbusier para Chandigarh, le taparon las cocinas. Entonces dice un pequeño recorte que aquí lo traigo, que los indios tapiaron las cocinas de Le Corbusier. Es decir, no les interesaba estar expuestos abiertos, sino que por el clima y de ciertas condiciones le echaron tapia y cerraron algunas veces y le transformaron el edificio de Le Corbusier, para que se den cuenta de estos temas humanos que aquí es muy común. Y aquí solo traigo una ficha, pero les puedo contar, aquí en Nariño ha pasado cualquier cantidad de eventos. En el Bajito, en Tumaco, dice el gobierno, vamos a reubicar porque los pescadores viven en zona de tragedia, ¿cierto? Entonces cogen a esos pescadores y los mandan para el continente, a una urbanización que se llama La Ciudadela, y allí estaban, ahí los metieron, en unas casitas de madera. A los 2 días se devolvieron. ¿Por qué? Porque no entendieron el tema social. Ellos viven del mar, los niños nadan encima del mar. El vehículo es el barquillo ese que está debajo, viviendo de los palafitos esos, y todo está relacionado con el mar. Si lo mandan al continente, pues la gente se muere, porque no entienden cómo es vivir en el continente, ¿cierto? Entonces, eso ha pasado mucho. Les puedo contar otro ejemplo. En Bogotá, se me fue el nombre, hicieron también la laguna de, creo que es Fuquene, la inundaron, para lo cual necesitaban trasladar a la gente que vivía allí en el pueblo original y pasarlo a un sitio distinto donde iba a ser inundado. Igual hicieron unas casas estilo colonial y demás, la gente a los pocos días las vendió a la gente de Bogotá y ellos se fueron a buscar a otro sitio porque no era lo que ellos estaban acostumbrados a ver. Entonces, este tema humano es supremamente importante. Bueno, miren cómo eran y miren 30 años después, ¿no? Entonces aquí era adecuado y aquí ya todo es el material. Conservaron lo único, más o menos la estética de algunas de las casas, miren, construyeron debajo de los antejardines. Solo hay esta casita que conservó como la original. Bueno. Activa por casos, en este caso estudiamos 4 casos relevantes para hacer análisis de referente, 2 nacionales, 2 internacionales, uno en Japón y otro en Chile, para poder resolver el tema. Formativa, que me sirva para la pedagogía, pues puede ser esta, es decir, estas surgieron como 12 estrategias para poder personalizar una vivienda. Y en el ámbito académico podría ser, inclusive trascender ese académico, podría ser que alguien se interese por esto y llevarlo a una condición ya de realidad. Histórica. En el pasado ya hubo un reconocimiento del año 0
donde aparece la yurta mongola, y esto acá tiene una tira completa, después la veremos en detalle en otra sesión. Aquí simplemente es el paneo de dónde está ubicada esta investigación, y año por año se van haciendo reconocimientos de proyectos que tengan que ver con la personalización. Descriptiva, en el presente, cuando fue hecho esto, que fue en el 2010-2011, pues aquí están los 3 proyectos míos, y se encontró un proyecto de Zaha Hadid que iba a ser construido en ese año, en el tiempo, en el 2015. En el presente, en el momento que fue hecho esto, pues estas eran las 3 propuestas que se hacían de proyectos. Recordemos que ahí sí es proyecto arquitectónico, que uno futuriza, lo hace en el presente, pero pensado a 10 años, a 5 años, que se llama. Cuantitativo, miren. ¿Qué porcentaje de personalización tiene cada uno de los proyectos generados? Y ahí son cifras, porcentajes, mediciones, etc. Entonces entra en el rango cuantitativo. Costos de lotes, ¿cierto? Nos pedían costo de metro cuadrado de lote en cada uno de los escenarios de trabajo. Entonces todo eso es cuantitativo, cifras. Y cualitativo, pues entender las cualidades espaciales de cada uno de los proyectos en cuestión. Cualitativo, se usaban estas matrices, miren. Acciones a personalizar, las variables, y uno iba marcando cuáles se cumplían, y al final se hacía una cuantificación. Esta es miti-miti. Esta es cualitativa acá, con estos elementos, y cuantitativa al hacer las sumas correspondientes. Planeamiento. Delimitamos el problema, es decir, en este caso se delimitan 3 sectores de Bogotá, donde se iban 2 en Bogotá, perdón, y 1 en Girardot, donde se iba a aplicar estas ideas, y se genera y se produce una información. Esta es la plantilla que les comentaba en la clase pasada, que es interactiva. La presentación final de ese trabajo es un texto que yo simplemente voy picando aquí y me va llevando a una serie de información que corresponde a cada uno de estos títulos propuestos. Y estas líneas punteadas son enlaces que existen entre este y este tema, en el entendido que todo es un conjunto, como lo veíamos en ese cubo que se va interactuando. Para que exista el cubo, todas las tapas son interdependientes. Entonces no quiere decir que el problema va por un lado, la parte teórica va por otro, sino que entre todas ellas aparecen estas conexiones. Si yo le voy picando aquí, me va llevando a esas interconexiones. Momentos de la investigación. El planeamiento, ¿cierto? Es decir, yo planeo cómo voy a articular toda la información que estoy moviendo, cómo la desarrollo, por ejemplo, en el análisis del proyecto, el proyecto 1 en Japón, en escala macro, meso, micro, y en la síntesis. Entonces voy picando estos botones y me va llevando a cada una de las exploraciones de distintas escalas de cada uno de los elementos. Igual, en las propuestas de proyectos, son 3 proyectos, en las 3 escalas, y hundiendo este botón se activan todas las aplicaciones de las estrategias en función de esos 3 proyectos. El informe final quedó marcado así, con este nombre, y aquí voy, cuando veamos en la parte teórica, el título es más bien adornado, ¿no? Yo podría, el tema podría decir casa personalizable únicamente como tema, y ya sabemos a dónde enfocamos. Pero el título, miren, ya tiene otros ingredientes mucho más interesantes para ser resueltos. Bueno. Y luego viene la publicación. Por ejemplo, aquí está en un artículo en una revista, a partir de lo que se prueba aquí, 2 experiencias que se tienen de presentación de estos productos en Argentina y Chile respectivamente, publicación en libros, este que va a salir este año. Entonces, lo importante es que trascienda esa investigación hacia la publicación. Pasos. 1. Identificar el problema, es decir, el tema de la personalización. 2.
concebir un plan. En este caso el plan era que hacer una analogía entre la industria y la arquitectura para poderlo resolver. Paso 3, ejecutar el plan a partir del conocimiento de variables. Y 4, generar las soluciones a partir de estas 12 estrategias, que después de esas 12 se van aplicando a un proyecto arquitectónico. Bueno, ahora sí, les voy a mostrar ejemplos de investigación. Miren, esta es una investigación que hice que se llama Copia, Plagio, Homenaje, Referente en Arquitectura. ¿De qué se trata eso? Entonces, evalúo qué es copia, qué es plagio, homenaje, qué es referente. Primero les llevo también estas palabras al mundo general. ¿Qué es una copia en la industria? Entonces, los chinos son felices copiando. Entonces, va a salir un carro en los Estados Unidos y ellos ya tienen la copia lista. Y ahí, los chinos tienen, hace 2 años que estuve en Europa, conocí un pueblo de Austria muy bonito, que se llama Hallstatt. Ellos tienen una copia del mismo pueblito de la China. Pero entonces uno se imaginaba, bueno, ya no hay chinos allá en Hallstatt, ¿no? Cuando eso era así, uno abriendo ese espacio entre chinos. Entonces, ¿por qué vienen? Se hace una pregunta. Es porque quieren comparar el que ellos tienen allá con el que original. Entonces es un reguero de gente de la nacionalidad de China tomando fotos y todo para comparar eso. Entonces, miren, y aquí hago reconocimiento, es en el campo general, en el arte pasa igual, en la publicidad pasa igual, en el mundo académico igual. Por ahí hay copias en este documento investigativo de 2 tesis de una señora colombiana que le copió la tesis a una señora mexicana y la copió de la misma universidad. O sea, la colombiana estudiaba allá y le bajó una tesis y la copió. Entonces, por decir algo, el título decía estudio de, yo no me acuerdo, era como de las escuelas en Texociclán, y el otro decía estudio de las escuelas en Arauca. O sea, así, copiado literal. Entonces, bueno, todo eso traigo aquí. Y en arquitectura, es muy interesante, ahora tengamos el tiempo de verlo. Cojo proyectos, por ejemplo, Le Corbusier copió, Salmona copió. O sea, es dañarles el corazón con esta charla, ¿no? Hay concursos en que se presentan 2 con el mismo proyecto, igualito. Un profesor le copia a un estudiante una torre construida en Nueva York, y ahorita, pues en ese momento había la pugna de que el estudiante le mandó al profesor porque esa era la idea del estudiante y no del profesor, cosas de eso. Entonces se hace un barrido de, tengo la casa de la cascada en la original de Gray, la casa de la cascada sin cascada en Irán, la casa de la cascada en España. O sea, hay varias casas de la cascada. La Villa Savoy está en Francia, la original por supuesto. En Australia hay otra que es una sede de un movimiento aborigen de allá y es de color negro. Bueno, entonces ahí les voy mostrando cómo copian, y es bien interesante esto y es un tema investigativo. Y cada día yo lo sigo alimentando, me veo cualquier cosita y la voy nutriendo, digamos. Hay una en España que un proyecto, un coliseo, fue replicado 100 veces por un ayuntamiento allá. Entonces lo cogieron en un proyecto sin autorización del arquitecto y lo fueron haciendo 100 veces en distintas unidades. Bueno, para no alargarlo. Otra, parámetros de diseño para la vivienda. Esta es una investigación que se presentó en un seminario taller de Habitar en Pandemia, y son 20 hallazgos, que esta es más académica, que encontré por qué nuestros estudiantes diseñan mal la vivienda. Entonces hay 20 hallazgos, ¿cierto? Y particularmente esta la uso mucho en taller 8, justamente para hacer un reconocimiento de las fallas que ellos tienen. Si de pronto también hay espacio, la vemos y les voy a ilustrar. Esta que la hice hace muchos años, que se llama Aplicación de la perspectiva inversa anastilosis para recuperar vistas planimétricas de la antigua plaza del mercado de la ciudad de Pasto. Ustedes son muy jóvenes, pero de pronto han visto fotos de Pasto,
que donde es el complejo bancario, existía, toda la manzana era este claustro lindísimo, en 2 pisos sobre la 19 y en un solo piso sobre la 18. ¿Qué es la anastilosis? Es un procedimiento que utilizan los arqueólogos, que más o menos se basa en esto. Mire, yo con esta foto yo puedo determinar a qué altura y en qué posición, usando la perspectiva inversa, está el personaje que tomó la foto. Y lanzando estos rayos visuales aquí a cada uno de los arcos, se hizo un ejercicio del reconocimiento de esto. Y descubrimos, esto fue con unas estudiantes que se hizo esta investigación, se descubrió que se pudieron ubicar unos planos porque no existían planos de esa plaza. Y el resultado final fue hacer los planos y generar la maqueta de la plaza. ¿Con qué nos apoyábamos también para esta investigación? Con un maestro de obra, porque esto es del año 97, ustedes no hayan nacido también, con un maestro de obra que vivía y que se acordaba de algunos lugares. Entonces lo que no podíamos hacer con la parte de la perspectiva inversa, la hacíamos con la verbalidad. Entonces ahí vienen encuestas. Entonces, ¿para qué es la encuesta? No es para que conteste si bonito o feo, no. Es, la pregunta iba cómo era tal espacio para uno poder ubicar aquí y poder generar las plantas, porque esto era más fácil, esto sí sale de las fotos, ¿cierto? Pero esto no. Entonces ahí es otro. Y esta que es una falible, que se llamaba, esta nunca se pudo llevar a cabo, ya les voy a contar por qué, Arquitectura Moderna en Pasto, 1960-70. Esta es la casa que era de mi papá, todavía existe un pedacito ahí frente a Sedena. Ahorita creo que es una droguería, es un bar, otro bar, etc. Yo tenía un pariente que construyó casi todas las casas de la Avenida de los Estudiantes. Entonces tenía como 15 o 18 planos. De hecho, yo me volví arquitecto por esta casa, porque cuando yo encontré los planos de la casa, lo primero que hice cuando yo tenía 10, 12 años, a manera de juego, era, encontré una fachada y dije, ve, hagámosla, y la hice en unos triplex, todo machetera, horrible, pero, y le quité los pisos y ya, y hacía, y era un juego para mí, ¿cierto? Y alguna vez, sino que una empleada me la botó, pero alguna vez sí hubiese querido, porque en esa época no había los registros fotográficos tan fácil como ahora para verla, pero bueno. Entonces, a lo que voy es que ese pariente tenía esas 20 casas o 18 casas. Entonces, la idea mía era hacer una investigación ubicando esas 20 casas, que ahorita han sido reemplazadas por edificios, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes alcanzaron a conocer o han visto fotos, había una casa que parecía un castillo de piedra ahí sobre la Avenida de los Estudiantes. Ahorita ya es un edificio del arquitecto Cuellar, pero era un castillo en piedra de una familia espinosa. Había una casa tipo suizo frente al Hotel Morazurco. Bueno, cualquier cantidad de casas. Entonces la idea mía era con estos planos hacer todo ese reconocimiento de las casas que se han perdido, ¿cierto?, con la aparición de los edificios. Sino, ¿qué pasó? La esposa de mi pariente, cuando ya concretamos ya la cosa, déjenme entrar a un sitio donde están todos los planos, le dijo, no, yo no quiero mover eso allá, y se cerró la investigación. Entonces, fallido el intento de investigación, ¿sí ven? Eso pasa, me quedé yo con las ganas de haberlo resuelto. Bueno, estas ya que son externas, miren, por ejemplo, de este señor Jorge Galindo, es un arquitecto de la Nacional que maneja muchos temas técnicos. Es doctor en arquitectura y tiene 20.000 especialidades sobre temas técnicos. Dice, el legado de Félix Candela era un ingeniero y arquitecto que produjo una serie de proyectos relacionados con bóvedas en ladrillo, como cuáles. Aquí en Pasto, Candela trabajó en asocio con Carlos Urbano, las cáscaras del Estadio Libertad, que si ustedes se asoman por ahí dicen si es en concreto, no son en concreto.
son en ladrillo, recubiertas con concreto, y en ese estudio, creo que aquí nombra en estos proyectos, nombra la Estatua de Libertad. Entonces, si ve, él hace un análisis de obras de Félix Candela en Colombia a través de 6 proyectos. Entonces, mire, está acotado. Escogió 6, donde tenía fotos, tenía oportunidad de ir, asistir, cosa que no me pasó a mí, y sacó su investigación. Listo, tecnológica. Otra, de Ana Patricia Oliviana. Los espacios abiertos de Rogelio Salmona, ¿cuáles? Aquí está endulzado el título. Podría ser Casa de Estudio Río Frío y Casa de Huéspedes Ilustres. Toma esos 2 proyectos y analiza que únicamente los patios, no más. Entonces, si se acota. Ah, no, que estudiemos la parte funcional, no nos interesa. Que estudiemos la estructura, no nos interesa. Interesa es los patios abiertos de Salmona, como dice el título. Entonces, mire, está acotada y ahí sale cualquier cantidad de información. Una última. El análisis gráfico de la casa hace una línea de tiempo grandísima de cómo, donde Elena Mata Botella coge como 20 arquitectos, cómo eran los dibujos de Le Corbusier, cómo eran los dibujos de Philip Johnson, cómo eran los edificios de Peter Reisman, y lo va navegando a través de la historia. Bueno, entonces ahora sí viene la tarea para ustedes, niños y niñas. Primero, ¿qué tienen que hacer? ¿A qué le van a apuntar el año entrante? ¿Cierto? ¿Qué modalidad de grado van a escoger? Porque todas, aquí no es que no, yo por la teórica no me voy porque me ponen a hacer documento escrito. Todas tienen que entregar documento escrito, ahí sí no hay salvatorio, muchachos. Bajo unas estructuras que son un poquito cambiantes, pero todas tienen que tener objetivos, todas tienen que tener tema, todas tienen que tener conclusiones, todas metodología. ¿Sí? Entonces, sí o sí les toca aplicar lo que aprendan aquí. ¿Vale? Entonces, aquí están. Yo he estado en todas las modalidades. Cuando hay un tema teórico que no lo maneja el profesor Silvio, entonces me lo endosa a mí. Por ejemplo, temas con la vivienda, con el habitar, etc. Va para acá. Proyectual, 10 años. Profundización, ahorita estoy en una profundización en diseño, que es una modalidad nueva. Pasantía, tuve 20 pasantes también desde hace 5 años. Y este año que pasó, tuve el intercambio de 2 niños que se fueron a hacer la especialización en bioclimática del CESTE. Entonces, mire, por todas. Y todas tienen que hacer documentos. Entonces, no importa, entonces vayan echando cabeza por cuál se van a decidir. Obviamente, eso depende de la organización que hace el programa acá. Por ejemplo, este año no está activa la pasantía. ¿Por qué? Porque no había suficientes, sí hay peticiones de las empresas, pero no había suficientes estudiantes en las otras modalidades. Entonces, algunas se activan dependiendo de esa necesidad, ¿cierto? Cuando hay muchos, pues no hay problema. Y eso es lo que van a hacer en grupos de 2. Ustedes busquen bien su parejita, ¿cierto? Y van a revisar una investigación, una sola, de su interés, realizadas en la disciplina de la arquitectura o el urbanismo. Y deben identificar, así como lo hice yo con mi proyecto, ustedes van a identificar, cogen el paquetico solamente que dice investigación, no conocimiento, no ciencia, solo investigación. Diga, esta que yo coloqué es investigación cualitativa, esta es, o tiene de las 2, de las 3, y van barriendo todos los elementos. Tiene tema, tiene metodología, todo eso lo van descubriendo en un objeto real, que es una investigación que en internet se consigue lo que quiere, ¿cierto? Entonces, esa es la tarea. No los vamos a ver todos seguramente en la próxima, pero los traen listos y acá los descargamos y yo después ya les hago, y esta es nuestra primera nota evaluativa para ir sumando a ese trabajo del primer informe. ¿Preguntas? ¿Está claro lo que se mostró?